Ahora sí, reciban con un fuerte aplauso a Herejes Podcast y a Rock Paper Sheets. Estoy muy cabezón. ¿Qué tal, Omelet? ¿Cómo están? Los dejo Hola, en amigos. buenas manos, amigos. Te queremos mucho, Lolo, te queremos muchísimo. A ver cómo nos pone. Hola, hola. Déjame ahí la mesita. ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? Ahí vas. Ok. Me da pena darle el espalda. Menos gente que para John Cena, pero la misma intensidad, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Claro. Esta silla es lo más cerca que voy a estar de dirigir cualquier cosa. Sí. Qué miedo. ¿Cómo está? Muchas gracias por quedarse hasta esta Gracias hora por para quedarse, nosotros. amigos. ¿Están listos para ñoñar tantito con datos de cómics y de crímenes? Eso, muy bien. ¿Cuánta gente acá sabe qué es Herejes? O sea, todos los que están acá nos conocen. ¡Eso! Ok, bueno, bastante bien. Bien. Y por nuestro invitado especial, Rob, ¿quién Estamos con está? Rob Paper Sheet acá que nos acompaña. También hay enorme muchos Rob fans, Paper muchos Sheet. fans. Hola. Pues les voy a presentar este programa. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Sí, señor. Básicamente Eso. lo que somos unos señores muy ñoños que nos gusta ñoñar de un montón de temas, nos clavamos un montón, investigamos lo más que podemos y les platicamos, los llevamos a este viaje. Yo soy Bobby, mis confitriones son Alejandro Vázquez Espilicueta desde Argentina. ¿Cómo estás, Vázquez? ¿Todo bien? Estoy muy feliz. Para los que siguen a Herejes y me conocen, saben que yo he consumido este tipo de convenciones, no una tan increíble como esta nunca, porque la verdad que en mi país son mucho más modestas, como todo, pero yo he consumido esto toda mi vida, así que estar de este lado es una cosa increíble, estoy muy feliz. Para aquellos que no conocen Herejes, es muy extraño que estemos los tres juntos en el escenario o que estemos con nuestro amigo Rob, porque yo vivo en Argentina, Alejandro en Querétaro, Bobby acá en Ciudad de México, al igual que Rob, y solemos hacer esto por Zoom. Así que estar juntos y estar en un escenario gigantesco como este, con todos ustedes y en estas pantallas, es demencial para mí. Así que muchísimas gracias por acompañar. Elegimos 3 historias de crímenes vinculados con los cómics. No se preocupen, fanáticos de Sandman, no vamos a hablar de Neil Gaiman hoy, no tenemos ganas de amargar a mucha gente. Vamos a hablar de historias vinculadas con Superman, con el Eternauta, con el inmortal Stan Lee, así que esperemos que lo disfruten mucho y seguir con las presentaciones. Claro que sí, tenemos a nuestro coanfitrión más mamadísimo del universo, el corsario Alejandro Durán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Rob? Muy bien, güey, muy contento de estar aquí. Es un evento increíble, me gustó mucho, dimos una vuelta hace rato y nos encontramos cosas muy interesantes y venir a hablar de cómics, tanto que nos ha platicado Vasco, que a mí en lo personal me introdujo a este mundo y pues me encanta, muy contento de estar aquí con ustedes. Eso, perfecto. Nuestro experto en narcisismo e ignorancia, experto en desmenuzar red pillers asquerosos, pero también es un gran compañero en la comunidad geek. Mi querido hermano Rob Paper Sheet, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Bobby. ¿Cómo están todos? Gracias por venir. Muy honrado de ser la edecán de turno para que se vea más bonito, al lado de Corsario, para que se vea más bonito el podcast. Sí está desbalanceado, ¿no? Pusimos a los más guapos de Pusimos ese a lado. los dos lindos de ese lado, sí, como que quedó los mal. Los gordos pelones del otro. Quedó mal, fallamos. Sí. Yo igual con la maldición de Moctezuma estoy quedando menos gordo, te digo. México está haciendo su trabajo conmigo, así que gracias por eso. Gran dieta. Sí, inevitable para el turista. Querido Vázquez, ¿tú nos traías algo preparado para empezar a...? No, a ver... No, pero me estás exponiendo. Vamos a ver, la idea acá es que tenemos a gente que conoce Herejes, por supuesto, pero también hay un montón de gente que quizás se acerca y dice, ¿por qué se van a poner a leer desde sus computadoras y a contar relatos? Lo que hacemos en Herejes es investigar cuestiones que muchas veces se dan por sentadas o que se toman por ciertas y que no lo son tanto, o historias que a veces se cuentan muy por encima y que
prevalece el mito por sobre la realidad. Entonces, en el marco de lo que nos invitaron, decidimos elegir contar historias que tienen que ver con el mundo de todo esto, de los creadores, de los artistas, del cómic y del mundo del entretenimiento, que fueron muy oscuras y que nunca quedaron claras como deberían haber quedado o que son parte de la injusticia que es el mundo. Y como nuestro amigo Rob es un analista muy ácido de muchas veces la cuestión de la expresión pública de las personas, del espectáculo, de la imagen que muestran la gente, creo que estas tres historias, sobre todo la primera y la tercera, se vinculan mucho con eso, con personas obsesionadas con un éxito público y cómo eso muchas veces termina costando muy caro. Y en mi caso, ahora que tuvimos al enorme James Gunn, creo que sentado por acá hace un ratito, que va a estrenar la nueva Superman, yo les voy a contar lo que fue la triste historia del primer Superman, que fue George Reeves. En una casa del exclusivo barrio de Benedict Canyon de Los Ángeles, algo se quebró. En el dormitorio del piso superior, George Reeves, de 45 años, yacía en la cama con una bala alojada en la cabeza. En la casa había al menos 3 personas. Se habían escuchado disparos, pero nadie subió de inmediato. Cuando llegó la policía, encontraron al actor que había encarnado a Superman, al primer Superman que se vio en la televisión, en cualquier medio, muerto. El arma en el suelo, la puerta cerrada sin llave y un relato fragmentario lleno de huecos. En ese momento nacía, con ese cuerpo tendido, una de las leyendas más oscuras de Hollywood. La maldición de Superman. Leyenda, sí, totalmente. Ahí se iniciaba. Si alguien vio la película Hollywoodland, trata sobre eso. Es una película muy interesante con Ben Affleck haciendo de George Reeves. George Reeves, un personaje muy trágico prácticamente en toda su vida, que ni siquiera pudo disfrutar el haber sido el primer Superman, ¿no? Lo que implicaría para cualquiera de los que estamos acá en una CCXP ser Superman, pero él no lo pudo disfrutar. Nació en 1914 en un pequeño pueblo de Iowa. Desde muy joven quiso ser actor. Estudió en la Academia Pasadena de Actuación, una academia muy importante de la que salieron grandes actores. Consiguió un primer trabajo muy pronto en Lo que el viento se llevó, pero sin embargo no fue de los actores que lograron éxito con esa película. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, se une al ejército y cuando vuelve le cuesta muchísimo conseguir trabajo como actor. Finalmente, cuando ya tenía 37 años y se iba a rendir, en 1951, le ofrecen un trabajo que le parecía muy pasajero, protagonizar una película para televisión llamada Superman y los hombres topo. Tiene nombre de exitazo. Sí. Nombre de exitazo. Es de Aventura del Santo. Siento que los hombres topo son muchos de los que analiza Rob en su canal. Analiza mucho niño rata y hombre topo. Sí, pues. Hombre topo, el que no lo consigue, pues. Claro, digamos. exacto. Bueno, la idea era que iba a ser un piloto. Él solo cobró en ese momento pensando que no iba a pasar nada, pero se volvió un exitazo. Se comienza a emitir Las aventuras de Superman en el 52, se vuelve una estrella y un héroe nacional, o incluso una figura paternal en la posguerra, pero esto le cuesta muy caro, porque nadie lo quiere contratar para otro papel. O sea, es Superman y nada más que Superman. Incluso él quiere producir películas, quiere escribir guiones, nada se lo aceptan. Se presenta a castings de obras serias, no se lo aceptan. Y él empieza a vivir el éxito de la serie, pero a la vez encontrarse totalmente encasillado y salido del resto de Hollywood. O sea, una de las primeras víctimas del typecasting. Sí, exacto. como relegado, ¿no? Totalmente. Personaje. Con el agravante de que el contrato no le daba regalías por cada vez que se volvía a transmitir. No. Él cobraba una sola vez y no podía fumar en público, tomar alcohol en público, no se lo podía ver saliendo de noche porque era una imagen infantil. La pasó muy mal, pero entre el 52 y el 58 tiene trabajo y hace 104 capítulos. Eso. En el medio, George, que tenía una vida personal muy enredada, esta historia me parece buenísima, empieza a salir con Tony Mannix,
¿Quién era Toni Mannix? Era la esposa de Eddie Mannix, que era un ejecutivo de la MGM, pero antes de ser ejecutivo de la MGM, había sido matón de la mafia. ¡No! Y la MGM lo había contratado para encargarse de solucionar y esconder todos los problemas que tenían los artistas en Hollywood. Entonces, realmente era un tipo con muchos contactos de la mafia de la costa oeste, muy pesado, y George Reeves salía con su mujer. Pero salían abiertamente, iban a restaurantes, salían de noche, porque a Eddie, que era un hombre de más de 70 años, no le molestaba que su mujer tuviera esa pareja, mientras ella fuera feliz. Obviamente era mucho más joven que él, ¿o cómo era? Ella era muchísimo, 40 años más joven que él, ok, exactamente. Pues creo que si alguien se va a meter con la esposa de un mafioso es Superman, ¿no? O sea, alguien podría Sí. ser Superman. Sí. Entonces, Lo que no vio es que la kriptonita de él eran las balas en la cabeza, aparentemente. fíjate nomás. Pero sí, exactamente. Entonces, George Reeves para el 55 quiere terminar esa relación porque conoce a Leonore Lemon, una chica más joven, soltera, de la cual él se enamora mucho, era 17 años más joven que él. La quiere dejar a Tony. Tony no se lo toma muy bien. En ese contexto se produce esta escena que les contaba al principio, en la cual George Reeves está en una cena con su nueva novia y una pareja amiga. De repente, según los relatos, George sube a la habitación, se escucha un disparo y cuando van a buscarlo estaba muerto. La policía rápidamente, sin investigar, lo declara suicidio. No se le hace autopsia. Uy, qué raro. No se buscan huellas de pólvora en las manos. No se interroga a 2 de las 4 personas y a la novia de él se la interroga muy poco. Muy Epstein esto. Y a los 3 días ya estaban cremando el cuerpo, ya lo estaban incinerando. Impidiendo cualquier tipo de investigación profunda, ¿no? Exacto, impidiendo cualquier investigación profunda. Sí, porque la verdad histórica es que él se suicidó, ¿no? Sí, Eso es claro. lo que yo llegué a buscar y en Lo que Wikipedia le- dice, se quitó la vida por justamente que no encontraba otros papeles que no fueran Superman y que Sí. esa fue la razón principal. Como una depresión de no estar trabajando en lo que él más quería. tal vez, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, así se cerró el expediente, como un suicidio. Pero para ese suicidio no se entrevistó a casi nadie. Y entonces, por supuesto, surgieron las teorías conspirativas. Dijeron, ¿cómo es que al que le tenemos que preguntar, pues ya se suicidó, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo le preguntamos? El arma no tenía huellas, no había pólvora. Había 2 agujeros de bala en la habitación. No había testimonios. La prometida al día siguiente ya no vivía en Los Ángeles. Entonces, ¿cuáles son las teorías? La primera, la que dijo Rob, el suicidio porque estaba muy deprimido por su situación laboral. La segunda, que para mí yo quiero que sea esa, es mi favorita, es que a Eddie no le molestaba que saliera con su mujer. A él le parecía bien, era una relación que él aceptaba. Lo que no pudo tolerar es que la dejen y lo triste que estaba su mujer. Y entonces fue y lo hizo matar. Y no solo lo hizo matar, sino que como tenía tantos contactos con la mafia, hizo que no se investigue, Armó todo. Ajá. que incineren el cadáver y que todo quede en nada. Al poco tiempo, Eddie murió de un infarto cerebrovascular a los meses, pero Tony pasó los siguientes 40 años dejándole flores en la tumba a George Reeves, porque nunca lo pudo superar. Así que yo creo que ella no sabía de los planes de Eddie, si es que fue así. ¿Por qué es mi favorita? Porque es la más truculenta, obviamente. Sí. Porque la siguiente teoría es que lo mató su novia. Que Leonor, que era muy impulsiva y muy celosa, discutió con él, tomó la pistola, lo quiso amenazar y lo mató. ¿Por qué se sospecha esto? Porque ella, cuando baja, hace un chiste a las otras 2 personas que estaban comiendo diciendo, uy, a ver ahora que se quedó solo si se dispara. Ah, Humor muy oscuro. ok. Sí. Me quedo con la segunda. Y al día siguiente desapareció. Nunca se resolvió, no hay cuerpo, la investigación oficial dictaminó un suicidio, pero como uno puede elegir,
Yo me quedo con la segunda historia porque me parece la más divertida. Lo que sabemos es que la armadura de Superman fue lo que lo hizo famoso e inmortal, pero también lo que lo encerró. Fue su gloria, fue su maldición, fue lo que le dio fama, fue lo que lo expulsó del sistema, fue lo que lo dejó sin justicia, sin un final claro y revelando mucho más de lo que tenían alrededor que de él mismo. Esa es la historia de George Reeves. Terrible, muy turbia. Muy turbia, pero gracias por investigar, Vasqui. Me gustó, o sea, no me gustó lo que le pasó, me gustó tu relación. Sí, está bastante triste, güey. Muy triste. A mí se me hizo muy romántico. Se me hizo muy romántico que un jefe de la mafia toleró, ya sabes, quién sabe cuántas cosas maravillosas que sucedieron en la habitación de ellos dos privados, pero en el momento que le rompieron el corazón, dijo, no. Exacto. No, papi. Exacto. O sea, uno no puede legitimar un homicidio, pero eran los códigos de un jefe de la mafia, ¿no? O sea, sí, por y supuesto. él estaba saliendo con la esposa. Sí, yo me quedé. Se la estaba jugando desde el principio. ¿no? Se la creyó la de Superman, me parece. Sí. Horrible. ¿Con qué historia seguimos? Con vos. Ok. Lo dice ahí, mira, el teleprompter dice: la desaparición de Héctor Oesterhel, el creador del Eternauta. Pero fue bien de ese lado. Acaba de aparecer, güey. Apareció hace 10 segundos. No, está todo el tiempo, por eso yo me apuré. Ok, yo les voy a contar una historia bien turbia, amigos. Bien turbia de una de las novelas gráficas más importantes en la historia de los cómics y que tiene trascendencia en Argentina. Y mi querido Vasqui precioso me dio chance de yo contar esta parte del relato. Pues amigos, hay historias que nacen del alma de un hombre y otras que se convierten en el alma de un país. Historias que se publican en el papel, pero que se escriben con la tinta de la premonición y el dolor de una realidad que aún no ha sido. Hoy les voy a hablar de una de esas historias, una que se llama El Eternauta, y del hombre que la soñó y la vivió, Héctor Germán Oesterhel, que no sé si han visto, pero está en Netflix. ¿Cuántos de acá vieron la serie de Netflix? ¿Ya vieron El Eternauta? Muy bien. Está buena, ¿no? Eso, muy bien. Pero es reciente, ¿no? Salió en abril. O sea, sí, es bastante nueva, reciente, pero entiendo, yo no la he visto, pero entiendo que va de otra cosa, ¿no? No, aparte de lo mismo, pero tiene bastantes diferencias. Ok, bueno, pues nos vamos a hablar de la obra original y de una reedición y de unas cosas bien horribles que pasaron. Pues imaginen, amigos, Buenos Aires, en una noche cualquiera de 1957, la brisa del Río de la Plata se cuelga por las ventanas. Las voces de la ciudad se apagan lentamente. En un barrio cualquiera, en una casa cualquiera, un grupo de amigos juega y sus risas llenan la sala. Juan Salvo, el dueño de la casa, un hombre común con una familia, con sueños pequeños y grandes. La vida transcurre predecible y tranquila, hasta que de repente la luz se corta. No es un apagón cualquiera, es un silencio anómalo, un frío que cala los huesos y luego el blanco, una nieve extraña, una nevada que no es de este mundo. Y lo peor, es una nieve que mata. O sea, una nevada que si sales, vales madres. Eso es lo que comienza a pasar en el relato, donde el protagonista es Juan Salvo, que junto con sus amigos es un tipo de héroe que no se había visto antes, hay muy pocos ejemplos. No hay gobierno, no hay ejército, solo hay supervivencia, solo lucha. Y un héroe reticente, un héroe que no quiere ser, no le queda más remedio que serlo. Sí. Y es un héroe que, a diferencia de otras figuras, tiene un grupo colectivo, ¿no? El heroísmo es algo que se logra en comunidad en el desarrollo de la historia. Y pues la invasión era diferente a otras obras de ciencia ficción, porque no venía de naves espaciales ruidosas, sino que venía en forma de copos que flotaban y caían sobre la tierra, pero eran letales. También había criaturas grotescas y aterradoras, los cascarudos, los gurbos, los hombres robot, controlados por entidades aún más ominosas. Seres invisibles, manipuladores que mueven los hilos desde la distancia sin mostrar el rostro. ¿Les suena familiar? En el 57 esto era una aventura de ciencia ficción, una obra maestra del género, pero con los años su significado, su sombra sería mucho más profunda, que ya vemos. Yo creo que ya lo era. En realidad, Oesterhel, cuando escribe El Eternauta,
ya está reflejando lo que ya había pasado en la Argentina. Vos pensás que Argentina ya había tenido un golpe militar en 1930, Sí. en el cual sacan al gobierno democrático, y otro golpe militar, en realidad uno más en el 44 y otro más en el 55. Sí. Con lo cual, esta idea de un enemigo que viene y toma todo con violencia y destruye y te deja sin nada y solo quedan los que aisladamente pueden plantear la revolución, ya existía, ya estaba esa larva. No era tan potente como va a ser en los 70, pero ya existía, y creo que Oesterheld, que era un tipo profundamente político, ya lo estaba queriendo contar de una manera Ok. solapada. Ok, entonces para ti ya venía con esta influencia política, pero aún no era tan obvio como... No era tan obvio y no le importaba a nadie en realidad, porque el cómic era algo en ese momento todavía muy, muy, muy marginal. Sí. ¿Ustedes qué opinan, amigos, de este tipo de héroe que no fuera tan in your face, tan... A mí me encanta que en esta historia Corsario y yo estamos solo como Stacy. Sí. Así de que nada más nos vemos bien, sonreímos. Decimos, sí, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien todo esto, sí. Pues sí, como les decía, Oesterheld experimenta una profunda transformación de narrar aventuras a involucrarse de lleno en la política. Si bien las obras tempranas como Sargento Kirk del 53 ya proponían héroes que se desmarcaban del arquetipo imperialista, con el paso del tiempo, su obra y su vida reflejaron un compromiso creciente con las luchas populares. Recién estuvo John Cena saltando acá y poniéndose máscaras, y ahora está la palabra arquetipo. Hay un cambio, Sí. no sé si es mejor o peor. Probablemente es peor, pero es un cambio, boludo. Es Hay un que cambio reconocer. intersubjetivo, ¿no? Me gusta. Sí, sí. Pues en general, ¿no? Que me gusta mucho que ahorita en este caso ciencia ficción, la obra que trata de retratar la realidad de Argentina en ese momento. Pero justamente me gusta que la ciencia ficción en general, por ejemplo en One Piece, que es un mundo con piratas y con frutas del diablo y con animales que Peleas hablan. fantásticas, Ajá, o sea, tesoros es muy increíbles. fantasioso Sí. y muy exagerado. Pero te retrata la realidad de que el Claro. gobierno tiene ciertos acuerdos con ciertos Por grupos de supuesto. criminales y permiten que hagan sus jaladas porque hay una amnistía con ellos. Entonces, Yo te aseguro que a mucha gente, y sobre todo en la adolescencia y en la primera adultez, le entran mucho más las historias cuando son a través de metáforas y de ese tipo de constructos que cuando es in your face de la política que tenés que cambiar. Y, Sí, y te exactamente. queda mucho más. Sí, es una forma más excitante de narrar la realidad, ¿no? Desde otro punto de vista. Sí. Sí. Pues lo que comenzó a pasar es que es el tiempo, ¿no? De los 50s a los 70s y la cosa estaba tensa en Argentina. El país tenía muchísima tensión, mucha violencia política que se gestaba ahí en las sombras, y Oesterheld creía en la justicia social. Entonces, ¿qué hace él? ¿Cómo se atreve? Él toma su obra, El Eternauta, y la comienza a reescribir. Y esta vez la nieve debajo dejó de ser, solo cósmica para convertirse en una metáfora escalofriante que, bueno, según la interpretación de Vasco ya era Sí, lo quiso hacer más claro. cero, se hizo mucho más claro. Tú me decías que tenías ambas versiones del cómic. Sí, ¿no? ahí es lo que entra, hay un contexto fundamental que me imagino que lo vas a contar ahora, que es la militancia política de sus hijas. Sí. Que es lo que hace que él se involucre mucho más. Y publica en una revista que era una revista muy cercana a la dictadura, la revista Gente. Él empieza a publicar una versión nueva, mucho más política del Eternauta. Y lo que pasa con esa versión. No, a ver. La tiene que cancelar. Eso sí. La revista Gente cancela la publicación por quejas del gobierno militar y saca un pedido de disculpas la revista Gente por haber publicado eso. O sea, a ese nivel era lo que estaba marcando políticamente esta nueva versión del Eternauta. Claro, porque ya en un momento que si no te disculpabas o si tu línea editorial no iba de acuerdo al gobierno, pues te podía pasar lo siguiente. No importa cuándo escuchen eso, ¿no? Sí. Pero Sí. hay momentos donde estuvo más horrible. yo creo que también eso nos hace reflexionar, por ejemplo, con todos estos podcasts, pues que dices que te sacan de la Matrix, ¿no? Ya sabemos cuáles son. Sí. Es como, ¿cómo vas a creer entonces que si tu podcast sirve la función de sacarte de la Matrix y ir en contra del poder actual, ¿por qué está permitido?
Claro. y una historieta que era ¿Por qué publicada. lo monetizas? ¿No? O sea, Ajá, ¿y no podrías por qué? ni Porque está monetizar. permitido, porque está permitido. Totalmente. Y porque una tira cómica de la nada es quitada del público y hasta con disculpas por parte de la editorial. Sí, tal Sí. cual. Sí. Pues Héctor Germán Westergeld, guionista, ingeniero, idealista, padre, él que había creado a Juan Salvo, un hombre condenado a vagar por el tiempo buscando a su familia, terminó viviendo esa misma condena, pero en la realidad más brutal. En esta década de los 70s, la dictadura militar que se instaló en Argentina desató un terrorismo terrible. Y, El terrorismo terrible. pues qué tan terrible estuvo que de las 4 hijas de Westergeld, 2 ya habían sido desaparecidas. Una de ellas estaba embarazada. ¿Por qué? Por militar en los Montoneros. Westergeld, por la militancia de las hijas, también militó en los Exacto. Montoneros. La esposa es la única de la familia que no fue para allá porque ella estaba muy cómoda con su vida. La que Westergeld tachaba de una vida burguesa. Así es, pero bueno, seguí con la historia. No, Que después de que ocurre la tragedia, que es la desaparición de Héctor Westergeld y su asesinato por parte del gobierno militar, su esposa fue quien llevó adelante hasta su muerte hace muy poquitos años la memoria para que nunca se olvidara lo que había ocurrido con sus hijas y con su esposo. Sí, y bueno, primero desaparecen a 2 de sus hijas. Ya estando Westergeld secuestrado, él es movido a diferentes bases, a diferentes lugares de detención, hasta que desaparece. Sus restos nunca se volvieron a encontrar y después sus otras 2 hijas también desaparecieron, otra de ellas también embarazada. Qué horror. Parece que una de las hijas sí logra tener su parto y al niño de nombre Fernando lo dejaron en una de las casas hogares del gobierno y él después logró con una prueba de sangre, ADN. De ADN. de ADN, reconocer los restos de su padre, que también fue desaparecido. Sí. Todas las parejas de Wow. las hijas de Westergeld desaparecieron también, las desaparecieron. Solo sobrevivió la esposa, entonces. Sí, no, es terrible la historia, porque además ahí entra en juego el tema del robo de bebés que ocurrió durante la dictadura militar, que todavía al día de hoy las abuelas de Plaza de Mayo siguen encontrando niños en la Argentina, que ya no son niños obviamente, personas de 50 años que tienen dudas y que llaman y utilizan los sistemas genéticos de la Argentina que fueron revolucionarios en su momento, incluso se han utilizado en muchos lugares del mundo, aquí en México, para encontrar desaparecidos y que nacieron por eso. Uno de los nietos desaparecidos era un nieto de Westergeld. Sí, era Fernando, sí. Y pues el Eternauta no es solo una historia, es un testamento, es un espejo, es la voz de un hombre que vio el abismo antes de que se abriera y que se convirtió en una víctima de la propia oscuridad que denunciaba. Y por eso su legado es inmortal. Como Juan Salvo, Héctor Westergeld sigue viajando a través de las mentes y los corazones de quienes lo leen, recordándonos que la nieve a veces no viene del cielo, sino de la más profunda oscuridad humana, y que la verdadera resistencia, la verdadera libertad, reside en la capacidad de pensar, de unirse y de jamás olvidar. Ok, Muy bien. muy bien. ¿Les gustó? Muy bien. Sí, Bueno, y además sí, ya bien en feliz. tecnicismos ñoños, platicaba con Vasco, no sé si alcanzaron a ver algunas de las viñetas del Eternauta, que se parece muchísimo a Sin City. Y a, No, pero eso más que nada en la segunda versión de en la Cis. segunda versión. Lo que pasa es que la segunda versión está dibujada por Alberto Brescia. Alberto Brescia era un dibujante uruguayo, pero que se crió prácticamente en la Argentina toda su vida, que es, según Frank Miller, el autor de Sin City, su máxima influencia. Brescia era un tipo que trabajaba los claroscuros de una manera increíble, hacía paneles muy grandes, imágenes muy crudas. Dibujó mucho, por ejemplo, a Lovecraft. Hay muchísimo Lovecraft dibujado por Alberto Brescia y Frank Miller se ha declarado admirador de Brescia, entonces tiene que ver con eso la influencia en Sin City. Sí. Y también ya en cuanto al guión inspiró un montón de otras historietas que después también se han hecho películas, series y la influencia es gigantesca. Sí, pero si estamos hablando de dibujantes de cómics y
de invención de cómics y todo, hay un nombre que creó más o menos un tercio de lo que está acá. Sí. O tal vez no lo creó, lo vamos a ver ahora en un Pero ratito. influyó. Sí, definitivamente. Que es el enorme Stan Lee y sobre él nos va a hablar el Corsario. Sí. Sí, la verdad es que cuando empiezas a ver cómics y las historias y todo lo que ha creado, lo que hay en Marvel y todo esto, tú terminas viendo como en cualquier obra de arte el final de algo que no sabes cuál es el camino que los llevó a eso, ¿no? Y cuando estudias el camino que los llevó a eso, empiezas a ver y a encontrar como las uniones en los caminos de producción y de creación. Claro, y tú lo que pasa es has seguido la carrera de Stan Lee desde que eres niño prácticamente, sí, ¿no? sí. Él es fanático desde siempre. Sí, cierto. Lo tiene tatuado. Claro. Acá. Durante décadas. El Corsario se enteró esta mañana de la existencia de Stan Lee para No le hacer el crean, guión. es un mentiroso. Son igual de viejitos, ¿sabías? Somos igual de viejitos tú y yo. ¿Cómo? Nada. Durante décadas los cómics fueron una ventana hacia mundos increíbles en donde los grandes héroes eran invencibles y había villanos pues muy débiles. Esta parte de estos mundos imposibles a los que nos daban acceso esos héroes pues no cambiaban, ¿no? Los superhombres de las historietas caminaban entre esas páginas con la frente en alto, sin dudas, vaya, eran completamente intocables. Eran los mitos modernos, figuras casi divinas que resolvían los conflictos siempre con la fuerza bruta y una moral que era incuestionable, ¿no? Eso es lo que te vendían. Pero entonces, en medio de ese brillo de los años 60, existió una chispita, ¿no? Que encendió todo y que comenzó con las imprentas de Marvel Comics. Esa chispa tenía un nombre y era Stan Lee, ¿no? Mundialmente conocido con ese nombre era Stanley Martin Lieber y él cambió el juego, él reinventó todo, porque desde su pequeña oficina en Nueva York, Stan imaginó un mundo en el que los superhéroes no solo eran estos íconos inmortales, sino también personas, más bien ahora personas. Bajo esa pluma nacieron personajes como Spider-Man, un adolescente tímido, ¿no? Con problemas de personalidad y escolares, laborales y afectivos. Los X-Men, marginados por una sociedad que temía lo diferente. Sí, algo muy en la época de los derechos civiles, los X-Men, ¿no? También. Tenemos a los Cuatro Fantásticos, que podría ser algo más parecido a una familia disfuncional. Y Que se viene la película, tengo unas ganas. Sí. Entonces, Stan Lee no creó. En uno de estos asientos estuvo Pedro Pascal. Ok. Entonces, Stan Ahora los Lee vamos a olfatear a ver cuál es. no creó dioses, ¿no? Creó humanos con poderes. Sí. ¿Iron Man es de Stan Lee? Iron Man es. Bueno, ahorita vamos a hablar de Iron Man, sí. Lo revolucionario no fueron las capas ni los rayos láser, sino los silencios, las dudas, las máscaras, las lágrimas, ¿no? Detrás de todo este traje. Por primera vez los lectores no aspiraban a ser superhéroes porque fueran perfectos, sino porque eran totalmente imperfectos como los demás. Justo una de los cómics que le recomendé a Rob, que creo que es un gran ejemplo de esto, es el Fantastic Four 51, que es una historia donde The Thing pierde sus poderes, pero regresa a su forma humana e intenta buscar, ya sabes, a su pareja. Pero es todo este sufrimiento de pues sí, salva al mundo y lo que tú quieras, pero él no puede vivir una vida normal por tener la piel de ropa. Totalmente. Y Rob lo nombró a Iron Man. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo que estoy entendiendo, entonces Stan Lee fue de los primeros escritores en humanizar a los superhéroes, como los griegos humanizaban a los dioses. Totalmente. O sea, que no eran como nuestro dios cristiano, que es como Exactamente. Y que justo Le diste al clavo, eso es exactamente. que eran eso. personas que cometían adulterio, tenían hijos, o sea, robaban esposas, Justamente, hacían el mal. Y dije Iron Man porque, digo, antes de que fuera la adquisición de Disney por Marvel, yo conocí a Iron Man por la primera película y ahí era pues una persona alcohólica, o sea, muy brillante, total. multimillonario. Ególatra. Ególatra, ¿cómo se dice?
un genio con todos sus Cogelón, iba a problemas. decir, Narcisista. sí. Eso, narcisista, sí. Ignorante. Sí, que vemos que toma y que se liga a las ¿cómo se llaman? Los que lo entrevistaban en los eventos. Ah, las Que tenía periodistas, mucho sí. sexo y luego eso ya se quitó. O sea, bueno, ya después Sí. ya no. Uno no lo vimos. de los cómics más hermosos para mí de Iron Man es El Diablo en la Botella, en el cual se analiza el problema de alcoholismo que tiene Wow, ok. Iron Man, o sea, el multimillonario, ¿no? Lo crearon como una contracara de Batman. O sea, el Batman y Bruce Wayne, la contracara que tiene en Marvel es ese Iron Man que sigue siendo millonario y teniendo la posibilidad de tener todos los juguetes que quiera, pero con una vida con muchos defectos, no porque le mataron a los padres chiquitos, sino causados por sus Ok. propia vanidad y por sus propias facetas oscuras, ¿no? Sí. Y eso es muy Stan Lee, muy Marvel. Sí. Pero oye, pero regresando a lo que decía Rob de que se humanizaba a los superhéroes, pues de donde venían era de Superman, ¿no? Que era el ideal del hombre americano, ¿no? Que era... Salvo cuando salía con la esposa de un mafioso. Ah, bueno, ahí no, ahí sí. Tal vez por eso también lo pudieron haber desuscrito de la vida porque se salió del personaje, ¿no? Sí, al final él entendió que los superhéroes no debían separarse del mundo real, sino sumergirse en él, ¿no? Introdujo temas sociales en sus tramas como el racismo, la guerra, la política, la juventud rebelde, la adicción, en una época en la que muchos pensaban que las historietas eran solo entretenimiento infantil. Él demostró que podían ser un espejo de la sociedad y así llegar más a la gente, porque como dicen ustedes, se trataba de una narrativa social, ¿no? Bueno, pues ese estilo narrativo, lleno de energía, humor y calidez, rompió la cuarta pared mucho antes de que eso se convirtiera en una moda. Ajá. Hablaba directamente con sus lectores, les daba un lugar dentro del universo Marvel, los invitaba a ser parte de la magia. Y hoy, pues en cada viñeta en la que un héroe duda antes de actuar, en cada escena en la que un personaje lucha más consigo mismo que con su enemigo, se escucha el eco de Stan Lee. Hizo la gran apertura a este mundo. Pero a ver, también eso es como el qué hizo Stan Lee, cómo llegó a donde estaba. Uh-huh. Pero también en su camino para llegar a este punto, pues tuvo varios problemas creativos con al menos dos personajes bastante importantes, ¿no? Que es Ditko y Kirby. Chuck Kirby y Steve Ditko, dos de los más grandes dibujantes del cómic americano del siglo XX. No, y no solo dibujantes, grandes aportadores de ideas. Sí, y de guionistas increíbles también. Y esto me parece que es muy interesante hablarlo porque en el corazón de la revolución del cómic que había sacudido la industria en los años 60, como les he dicho hace rato, pues el nombre de Stan Lee brillaba con toda la fuerza, era como el ícono del momento, ¿no? Todo el mundo lo veía, hablabas de cómic y era Stan Lee, ¿no? Hasta antes de morir, así fue. Y era el rostro, la voz y el impulso creativo de Marvel Comics. Sin embargo, tras este carisma contagioso y ese entusiasmo que parecía jamás agotarse, pues también se escondían tensiones, silencios y heridas abiertas que marcaban el lado más complejo de su legado. El caso con Jack Kirby es muy interesante porque él era más que un dibujante, era un narrador visual con una imaginación muy desbordante. En el mundo del arte, cuando chocan este tipo de personajes con talentos impresionantes, se vuelve una lucha de egos también. Uh-huh. Y entonces la forma en la que el universo, la empresa Marvel trabajaba con sus talentos era fusionar todos los talentos para llegar a un resultado mucho más integral, ¿no? A diferencia de DC, como lo hablábamos hace rato. Sí. Y esto pudiera proyectar algo muy bueno a futuro, más bien proyectó algo muy bueno a futuro, pero generó muchos conflictos creativos, porque el trabajo, al tener tanta unión entre los integrantes, pues al final no sabías quién había producido qué.
No, sí sabías porque Stan Lee le ponía todo que lo había creado él. Exacto. Así que así se resolvía. O sea, en papel. La forma de resolverlo era fácil. Todo era creado por Stan Lee, aunque no supiera ni cómo se llamaban los personajes. En papel lo sabías, legalmente lo sabías, pero detrás de eso había un conflicto y había una lucha de intereses muy grande, porque si repasamos y revisamos todo lo que ocurre aquí, pues la mayoría de los personajes que Stan Lee había dicho que había hecho él, pues no era así, había sido en coproducción o en co-creatividad con alguien, ¿no? ¿Y cuál fueron estos dos de Kirby? ¿No te escuché? ¿Qué? ¿Cuáles fueron, o cuál fue el personaje que entró en conflicto con Kirby? No, con Kirby entró prácticamente con todo. Sí, Todo. co-creó Con los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Hulk, Thor, Iron Man, entre muchos otros. O sea, sí había una gama así grande de No, personas. es muy difícil saber porque si le crees a Kirby, Kirby básicamente decía que Stan Lee era un oficinista, Sí. que no era un artista, que lo había creado todo Kirby. Kirby era un ególatra también, Pero Kirby ha declarado que Stan Lee lo único que hacía era ir a la oficina a ver que estuviera todo bien, hacer los números y nada más, pero que las creaciones eran todas de Kirby. Así es. Ok. Así es. Y entonces, a medida de que la gloria de Marvel crecía, también crecía la frustración de Kirby, güey, porque finalmente en 1970 él deja la editorial por completo y durante años sus declaraciones reflejaban ese descontento profundo, ¿no? Esta parte en la que ya no estaba feliz, ya no estaba de acuerdo y los choques ya empezaban a verse, porque además él guardaba mucho tiempo, guardó silencio, pero en las entrevistas finales de su vida, él empezaba ya a reclamar ese puesto que nunca le fue reconocido. Hasta que un punto en el que Stan Lee dijo, ¿sabes qué? Pues sí, güey, él hizo esto, él produjo esto, y empezó una lucha de enfrentarse a quién era realmente el creador, ¿no? Porque decían, yo lo imaginé, y yo te lo dije. Y él decía, sí, pero yo lo plasmé. Yo lo puse en un papel y ahí es el momento en el que se crea. Y el otro dijo, no, pues Yo si lo no firmé, güey. Si yo no lo hubiera imaginado, tú no lo hubieras dibujado, ¿no? Y entonces ahí empezó la lucha. Y es cuando te pones a pensar, uno por fuera dice, güey, los dos son creadores, cabrón. O sea, Sí. si no hubieran estado juntos, no hubiera existido esos personajes que tanta alegría nos han dado. Y bueno, pues los casos son bastantes porque hubo ya demandas al final, hubo procesos legales y al final los dos, tanto Dicto como Como Kirby. como Kirby, terminan dejando la editorial por Sí, por tuvieron estos muchas conflictos, demandas, ¿no? muchos juicios, fueron, vinieron. Dicto fue el co-creador de Spider-Man y Doctor Strange, ¿no? Sí. Y pasa exactamente lo mismo. O sea que hay un patrón en donde te das cuenta que la forma en la que trabajaba Marvel era la que al final creaba este tipo de conflictos. Sí. Entonces, me parece que tras este tipo de acusaciones y de conflictos y de problemas, nos abre la puerta a un dilema entre la creatividad, en cómo vemos la creatividad, en cómo la podemos analizar desde este punto, porque este tipo de problemas no solo se dio en Marvel Comics, sino que se da en la música, se da en cualquier, Sí. en el arte. Pero para mí también es interesante otra cosa, y lo ato con George Reeves, por supuesto no con Oesterheld, ¿no? Que tenía otras intenciones totalmente distintas. Pero Stan Lee, en esta necesidad de poner todo creado por Stan Lee, y se puede analizar si era comercial, si era Lego, pero podemos ver también cómo es esa misma persona que hasta sus últimos años quiso seguir teniendo una relevancia Sí. muy fuerte, y eso también le costó caro, ¿no? Sí, claro que sí. Tuvo él, ya hablando de ese punto, él tuvo un problema de abuso y explotación laboral por parte de su manager. Lo obligaban a tomarse fotos y a firmar hasta altas horas de la noche. Cuando tenía más de Cuando 90. él tenía más de 90 años, güey. Güey, víctima de su propio éxito y de ser un ícono, ¿no? Ya Sí. lo llevaban en un diablito como a Sí, Hannibal pobrecito. Lecter, nomás ahí Sí. a ponerlo de cuerpo presente, no mames. Sí, ya eso lo sabemos por todo lo que se hizo después de su recopilación para hacer la película, el documental que hicieron de él, que va a salir apenas, no sé. Y donde se habla, donde se registró todos esos momentos que a raíz de que muere su esposa, que él queda solo en su casa, que no había nadie cercano a él que revisara qué estaba pasando Sí. con él. Ahí fue cuando el manager se aprovechó
para poder manipularlo y para poder decirle que tenía que seguir trabajando porque si no iba a perderlo todo, o estaba manipulándolo emocionalmente y llevándolo a la explotación al grado que ya hay fotos donde él está sentado en un sillón solo y obviamente cansadísimo, ya lo ves una persona de Sí, edad, horrible. y lo seguían. Y lo seguían utilizando. De esto Che, también hubo demandas. Nos quedan 2 minutos y me gustaría escuchar a Rob para cerrar, porque, o sea, llevándolo a este tema, ¿no? Y vos ves a un montón de gente que busca fama, porque básicamente la gente, más allá del contenido del discurso, hay una intención, ¿no? En las redes muchas veces que es ser escuchado y la fama y todo eso. Y acá tenemos historias de cómo la fama te lleva muchas veces a lugares muy oscuros. ¿Qué te pasa vos con eso? Que también en un punto la vivís. Acá vimos como un montón de gente te saluda y todo. ¿Qué te pasa cuando analizás a esa gente en esa búsqueda de la fama? Cuando escuchás historias de cómo muchas veces termina mal. En el caso de Stan Lee, creo que chance cuando era más joven, o sea, aunque tuviera 60 años, todavía si quería ese reconocimiento exacto, chance era por razones comerciales que fuera el único nombre para que no se dividiera la atención de co-creadores en sus productos, pero por lo que dijo Corsario, al parecer sí disfrutaba de la atención pública. El tema creo que ya después en tu vejez, yo creo que más bien ahí ya fue manipulación por parte de su círculo que solo lo manipulaban, decir tienes que mantenerte relevante. Pero yo creo que ya como señor de más de 70 años, siguió trabajando hasta los 95, hasta que se murió. Sí. Pero yo creo que a los 70, yo creo que ya mejor es momento de contemplar lo que hiciste y sí ir si quieres a un evento de vez en cuando, pero oye, o sea, creo que también tanto él como toda la gente y fans tuvieron que haber entendido desde hace muchos años, no a los 95, desde los 70, que chance, algo similar a George R.R. Martin, ya el creador también es una persona humana. O sea, esta persona se le caracteriza por ser la persona que hizo que fueran los superhéroes personas con superpoderes. Se le olvidó que este era un escritor que escribía superhéroes, pero que también era una persona. Ya a los 90 años, oigan, yo creo que ya era apreciar y agradecer lo que hizo Stan Lee. Estaba bien apreciar lo que hizo Stan Lee y agradecidos con todas sus obras, pero también entender que es un señor de 95 años sigue trabajando, señor. Creo que también se nos olvida, yo creo que como sociedad que también las cosas eventualmente tienen que terminar y chance ahorita ya no está tan presente, menos porque hay multiversos, multiuniversos y sagas y películas que todo lleva a una culminación, pero esa culminación da otro universo, las cosas terminan. Oye, Stan Lee tuvo que haber terminado, a mi parecer, hace muchísimos años para disfrutar sus últimos años de vida y no siendo explotado a sus 95 años. Totalmente. Y quizás cuidado un poquito más por un entorno más grande, ¿no? Que porque solo se ve cómo lo explotaban ahí el que estaba más cerca, pero lo que también se puede ver es como nadie se ocupó de eso y si estaban las filmaciones y todo, quizás alguien pudo verlo. Y eso es muchas veces la soledad de la fama, ¿no? Porque vemos el resultado cuando aparece con el balazo, cuando la sobredosis, pero no vemos lo que ocurre. Y la gente que pues la gente estaba feliz porque lo veía en los cameos de Marvel en sus últimos años. Totalmente. Pues él está lo feliz. único que se veía era eso. Nos quedan 44 segundos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo. Muchísimas gracias. Estamos en gira con Herejes. Estamos muy contentos de estar acá. Tuvimos hasta un bebé en el público. Muchísimas gracias. 2 minutos. Nos dicen que tenemos un poquito más ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Ok. 3 minutos. Bueno. ¿Sabes qué? Nada más para complementar lo que decía Rob, creo que también a veces como fans se nos olvida que algunos creadores, actores, directores son personas, ¿no? Y podemos llegar a tratar a gente como objetos de consumo. Y chance de esto también es una pieza de lo de Stan Lee. Totalmente. Y tener cuidado con idealizar sobre todo a actores, o sea, todos los que estuvieron en estos podios en los últimos escenarios. O sea, sí, qué emoción oler el asiento de Pedro Pascal. Ahorita lo hacemos. Pero hay que olvidar que pues, por eso huele así. Huele así porque es un carnal que también... Huele a mí igual, o sea, ya se perdió. Pues sí, porque se nos olvida que es un carnal que igual caga. O sea, va al baño, hace sus cosas. Es una persona también. Sí, claro. Entonces también solo, digo, a mí se me hace muy bien emocionarte por John Cena hace rato y todo, pero siempre no olvidar que es un cabrón. O sea, es una persona, la gente que se presenta, que es humano, que es lo que no hay que olvidar. Para no entrar a idealizarlos, ¿no? Sí, claro. Sí, porque cuando... Respetar y admirar, no idealizar. Claro. Eso está buenísimo y vos lo haces mucho porque cuando después les vemos las miserias, pareciera como que hay gente
Que te que nos decepcionan, sorprende. güey. Como que no se puede tener miseria. Claro, el problema parte porque primero idealizamos, ¿no? Primero creímos que era el mejor filósofo venido de Brasil. No. Y después nos damos cuenta de las cosas. ¿O no? Es correcto, es correcto. Pues muy bien, muchas gracias a CCXP por invitarnos. Gracias a ustedes por estar acá, amigos. Gracias. A la Casa Sonoro, que pues es quienes hicieron esto posible. Si les gustó, si nunca habían escuchado esto, estamos en todas las plataformas de podcasts y en YouTube como Herejes el Podcast. Rob, ¿cómo te encuentran, amigo? Como Rob Paper Sheet en todas las redes. Y Rob Paperclips, si quieren Y Rob ver Paperclips también. lo más actual. Para mi contenido más huevón, sí. Y si quieren vernos en Ciudad de México, estamos el 7 de junio en el Marqueteatro. Sí, estamos haciendo un show que se llama Fraudes Paranormales Mexicanos, donde hablamos de el Cazafantasmas marca registrada mexicano, ese que escribió un libro en una casa de cañitas. Sí, no podemos decir más. Estamos hablando también de un periodista que siempre habla de aliens y de los aliens de Tampico. Con ojitos muy chiquititos así el periodista. Y pues ya, eso es. Decí la frase y nos vamos. Pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Por su atención. Muchas y su gracias. tiempo. Gracias.